muy callados. Bueno, let's wrap the service up right now. Guys, the Lord's going to do something big today. Sepan que Dios hace algo poderoso hoy. He's going to do something big today. Dios hace algo I'm glad poderoso. there's two people that agree with me today. Y sé que hay dos personas que están de acuerdo. Amén. So today's message, I'm going to preach on the gifts of the Holy Spirit. Te voy a predicar hoy sobre los dones del Espíritu Santo. The gifts of the Holy Spirit. Los dones del Espíritu Santo. All right, before we get into this, quick prayer. Necesitamos orar, amén, para recibir la palabra. Father, in the name of Jesus, I thank you for this word that you've given me today. Father, we honor you, bless you, and worship you today. Lord Jesus, our precious King and Savior, Lord, we just give you all the glory today. We exalt your mighty name today, Lord, and we thank you for what you're already doing. Holy Spirit, I thank you for this message on the gifts. Holy Spirit, we're excited because we know that you're moving powerfully in this church. We know that the enemy's not happy. That's why he's bringing these attacks. That's why he's attacking the minds. That's why he's bringing discouragement, because he knows that this church is punching them in the mouth every time, every day, 24/7. So my family, we cannot get discouraged. We got to keep the fire going. Don't look at the negative. Don't look at what the enemy's doing. Focus on the Holy Spirit. Holy Spirit, we thank you. I pray that this message today edifies, builds up your people, motivates your people today. I command all discouragement now to leave. All spirits of heaviness, anything that is causing distraction, to leave right now in the name of Jesus. I bind every demonic strong man. I bind in the name of Jesus Christ. I stand on the authority that he has given us per Ephesians 2:6, which says that we are seated with Christ in heavenly places. And we decree and declare today that if God be for us, come on, say it with me. If God is for us, who can be against us? Amén. Esta mañana dice, Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Nada. And greater is he that is in us Que está en nosotros. than he that is in the world. And I plead Isaiah 54:17 right now, which says that no weapon formed against us shall prosper, and every tongue that rises against us in judgment we shall condemn. Father, we thank you. We receive it in the mighty and powerful name of our Lord Jesus Christ. Everyone that agreed said amen, amen, and amen. Come on, let's give him a real praise and shout today. Come on. Hallelujah. All right. So as I mentioned, today we're going to talk on the gifts of the Holy Spirit. So if everybody has their Bibles, where your Bibles at? Let's see your Bibles. Wave them, wave them. Make the enemy mad. We're going to go to 1 Corinthians 12. We're going to read verses 1 through 11. Y vamos a leer versículos del 1 al 11. Te lo repito, 1 Corintios 12, del 1 al 11. 1 Corinthians 12, 1 through 11. How many of you want the gifts of the Spirit today? ¿Cuántos de ustedes desean los dones del Espíritu? Like 5 of you once again. How many of you want the gifts of the Holy Spirit today? ¿Cuántos el día de hoy desean los dones del Espíritu Santo? I was saying it last week that I don't want to be an ordinary Christian. La semana pasada yo decía que yo no quiero ser un cristiano ordinario. I don't know about you, but I don't want to be an ordinary Yo Christian. no sé tú, pero yo I don't want to just show up to church, hear pretty songs, sit down, hear a pretty little gummy bear sermon that doesn't do anything for me, escuchar un mensaje que no me edifica, that doesn't change me, doesn't transform me. que no me transforma. No. How many of you want to operate in the power of God? Pues ponte a pensar, ¿cuántos de ustedes verdaderamente quieren operar en el How poder many de want to Dios? operate in that power of ¿Cuántos God? quieren operar en ese poder de Dios? Because it is what God has given us. Porque es lo que Dios nos ha dado. We are created in the image of Somos Christ. creados en la imagen de Cristo. We are seated with Him in heavenly Estamos places. sentados con Cristo en lugares celestiales. Therefore, He has given us that Por authority. lo cual Él ya nos ha otorgado la autoridad. It's time for the churches to start exercising that Y es authority. tiempo que las iglesias empiecen a operar con la It's time autoridad. for the churches to stop being the enemy's punching Que bag. la iglesia no se deje golpear por el enemigo. Enough with the entertainment Ya already. basta con todo el tipo de I'm done with the Yo ya entertainment. me cansé de I don't want to escuchar be el entertained. entretenimiento. Yo no I want to be quiero ser filled with the power Lo and que presence sí of the quiero Holy es ser Spirit. lleno del poder I want to be del filled with the Espíritu fire of God. Santo.
Yes, even if it's 104 degrees, I want to be filled with the fire of God. Because Hebrews 12:29 tells us that our God is a consuming La fire. palabra dice que nuestro Dios So if you can't handle the heat, get used to it. Because our God is a consuming fire. Aguántate, porque Dios es un fuego que consume. This should motivate us, Esto family. debe motivarnos, familia. We are living in the most exciting time Vivimos to be alive. en los tiempos mejores de toda la historia. Agree de or estar disagree? vivos. Are we not living in the most exciting time? ¿Acaso no vivimos en tiempos buenos? Why is it the most exciting time to be alive? Porque son tiempos que nos emocionan. Because we're living in the last days. Porque son los últimos tiempos. Maranatha, our Lord is coming soon. El Señor viene Come, Lord Jesus, come. Ven, Jesucristo, ven. But before He comes, Pero antes de que Él venga, we have a responsibility tú y yo tenemos una to responsabilidad go out there, de salir, to preach the gospel, predicar el evangelio, to cast demons out of people, to lay hands on the sick so they can recover, los enfermos para que sanen, to see miracles, signs, and wonders. milagros, prodigios y señales. That is the power and authority that has been given to us by the Holy Spirit. And many churches are missing the mark. Y a muchas iglesias les falta esto. Many churches are missing the mark. Muchas iglesias They're not no operating in this kind of están power. operando en ese tipo de poder. It's there for us Y está aquí para if ti, we para want it. si tú lo quieres. If we want it. Si tú lo quieres. But if we show up to church Pero si tú llegas a la iglesia and we're just staring at our watch, y empiezas a ver tu reloj, wondering how much longer this service is going to take, preguntándote cuánto más podrá el I hate to servicio, break it to te you, voy a dar malas but the Lord is noticias. not going to use people like that. Créeme que Dios no va a usar a personas de esa manera. He's not going to use you. No te va a usar con esa He's actitud. not going to give you the gifts No te va a dar regalos. if you're more worried about where you're going to go eat Si estás instead of the preocupado service. de dónde vas a ir a comer en vez de el servicio. 1 Corinthians 12, 1 through 11. Primera de Corintios 12, del 1 al 11. Before I start reading these scriptures, Antes de leer las escrituras, I want to point out something very, very important. quiero mencionarte algo muy importante. The gifts of the Spirit Los dones are still alive and active today. todavía están The gifts, activos y vivos hoy en día para ti. the gifts of the Spirit are still alive and active today. Todos los regalos, los dones del Espíritu están I don't vivos y care what these activos y cessationists disponibles say. el día de hoy. No me importa lo que digan los sesionistas, I don't care what they say. lo que digan. That all the gifts ended back then with the De los que apostles. dicen los dones terminaron en aquel entonces cuando estaban los apóstoles en la tierra. No, the Word of God is the same Te yesterday, recuerdo que la palabra de today, Dios es la misma and ayer, forever. hoy, Amen. mañana y para The Word of siempre. God is the same yesterday, La palabra today, es and la forever. misma ayer, hoy y para siempre. The gifts have ended Los dones for terminaron those that don't want it, para los que no for los those that quieren, don't believe this book. para los que no creen en la palabra. These people that say that the gifts ended, La gente que dice que los dones ya no existen. I'm gonna say it. Lo voy a they're decir. preaching a false doctrine. Están predicando una doctrina They are falsa. preaching a false Están doctrine. predicando una doctrina falsa. And in my opinion, Y en mi opinión, it's borderline blasphemy against the Holy Spirit. y están casi de blasfemar al Espíritu Santo. Because when you say that the gifts have ended, Porque cuando tú dices que los dones ya no son para hoy then en you are día, saying that the Holy Spirit is powerless today. entonces dices que el Espíritu Santo no tiene poder hoy en día. How many of you know that it is the Holy Spirit, ¿Cuántos saben que es el Espíritu Santo? the Spirit of truth that dwells in El us, Espíritu de verdad que vive en nosotros. that reveals who Christ Que is? revela quién es Jesucristo. That is the way people, Y así es como la gente, non-believers, los que no son that are creyentes, bound in chains by the enemy, están atados con cadenas por el that is the enemigo. only way Es la única manera that we can break through to them. que podemos enseñarles. It is through the Spirit of truth. Es rompiendo todo lo que tienen. ¿Por qué? Por el Espíritu de The verdad. power, presence El poder, la presencia of the Holy Spirit. del Espíritu Santo lo hace. I told you guys this last week. Esto les dije la semana pasada. I have such a hunger and Yo thirst right tengo now tanta hambre y tanta sed for ahorita the gifts. por los dones. I want to see the tent revivals come back. Yo quiero que regresen lo que son las carpas de I want to see the tent revivals come back. Quiero avivamientos de carpas. I want to see the paralytics getting up out of wheelchairs. I want to see the blind eyes opening. I want to see the deaf ears que los sordos opening. escuchen. How many of you want to see that? ¿Cuántos quieren ver eso? Because right now we need that more than ever. Porque ahorita se requiere más que nunca. Because there are so many unbelievers out Porque hay there. tanto que no creen. It is time to demonstrate the power of God Es to them. tiempo de que se demuestre el poder de Dios. So buckle up today. Así es que ponte el cinturón. Open your hearts and minds Abre tu today. corazón, abre tu mente el Receive día de hoy. everything that the Holy Spirit is going to Recibe give todo lo que you. el Espíritu Santo te va a depositar. Okay, let's begin reading in verse Vamos a 1. leer la palabra. 1 Corinthians 12, verse 1.
In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant. Ye know that you were Gentiles, carried away unto these dumb idols, even as ye were led. Wherefore I give you to understand that no man speaking by the Spirit of God calleth Jesus accursed. Wow. And that no man can say that Jesus is the Lord, but by the Holy Ghost. Verse 4. Now there are diversities of gifts, but the same Spirit. And there are differences of administrations, but the same Lord. And there are diversities of operations, but it is the same God which worketh all in all. But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. Verse 8. For to one is given by the Spirit the word of wisdom, to another the word of knowledge by the same Spirit. Verse 9. To another faith by the same Spirit. To another the gifts of healing by the same Spirit. To another the working of miracles. To another prophecy. To another discerning of spirits. To another diverse kinds of tongues. Verse 11. Diverse kinds of tongues. To another the interpretation of tongues. Verse 11. But all these work that one and the self-same Spirit, dividing to every man severally as he will. Hallelujah. Es la santa palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os desviaba, erráis arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, como tampoco nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Escuchaste bien, por un Espíritu Santo. Y hay diversidad de ministerios, por el Señor en el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que hace todo en todos. Pero acá a uno les es dada la manifestación del Espíritu para que sea útil. A uno el Espíritu de la palabra de sabiduría, mientras a otro el Espíritu de la palabra de conocimiento. En otra versión bíblica dice la palabra de ciencia. Versículo 9. A otro el mismo Espíritu de la fe. A otro el mismo Espíritu de dones, de sanidades, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, que reparte a cada uno en particular como Él quiere. Praise the Lord. I want to go back to verse 3. Quiero que veas el versículo 3. There's something very powerful here in verse 3. Y hay algo poderoso. I'm going to read it again. Wherefore I give you to understand that no man speaking by the Spirit of God calleth Jesus accursed, and that no man can say that Jesus is the Lord, but by the Holy Ghost. Te repito el versículo 3 porque esto me impactó. Pero mira lo que dice. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, como tampoco nadie puede llamar a Jesús Señor, sino es por el Espíritu Santo. My family, what verse 3 points out to us Lo que esto nos indica is that people who struggle to recognize Jesus as Lord, or worse, people who curse Him, they do not have the Holy Spirit. que la gente que batalla para reconocer que Jesucristo es el Señor de señores, o peor, que lo maldicen, quiere decir claramente que ellos no tienen el Espíritu Santo. Again, I mentioned it at the start. Lo mencioné al principio. Without the Holy Spirit, Sin el Espíritu Santo, people will not know Jesus. la gente no conocerá a And it's Jesucristo. worse when they curse Him. Y mucho peor cuando lo maldicen. And without the Holy Spirit, Ahora, sin el Espíritu Santo, there is no Jesus, no hay Jesús, which means there is no salvation. lo cual quiere decir que no hay salvación. And we go further. Y más al fondo, Without the Holy Spirit sin in el us, Espíritu Santo en nosotros, we will not be able to operate in the supernatural power of God. sin el Espíritu Santo en nosotros, no podremos operar con el poder supernatural de Dios. I say that again.
we will not be able to operate in the supernatural power Te of God. repito, es importante que tú sepas que sin el Espíritu Santo no puedes operar en el poder supernatural de Dios. We got to keep something very important in mind. Tienes que mantener esto en mente que es muy When importante. Jesus came to John the Baptist Cuando Jesús vino a la tierra a Juan and he got Bautista y baptized, él fue bautizado, what happened after that when he came ¿qué up out of the pasó water? después de que él salió del agua? The heavens opened, Se abrieron los cielos, the Holy Spirit descended over him descendió el Espíritu Santo sobre as él, in the manifestation of a dove. se manifestó en la forma de una And paloma then the Father spoke. y el Padre habló. This was at the start Esto fue lo que empezó of Jesus' ministry. el ministerio de Jesús. Amen. So even Christ himself, Aún Jesucristo, because remember he came as a man, porque te recuerdo que cuando él vino In the como hombre flesh. en la carne, and at that point en ese momento there were no miracles yet. no existían los It wasn't milagros. until the Holy Spirit came No fue and descended and entered into hasta que Jesus. llegó el Espíritu Santo, ascendió y entró a Jesucristo. That is when he's led into the Ahí es wilderness. cuando es guiado al desierto. Again, more preparation for his ¿Para qué? ministry. Para prepararlo mucho más para ese ministerio. He's led 40 days and 40 nights. Él fue guiado 40 días, 40 noches. And then who comes to tempt Y him? luego, ¿quién viene a tentar a Jesús? Satan comes to tempt him. Satanás viene a tentarlo. So Jesus received the Holy Spirit Entonces que llega Jesús y recibe el Espíritu and Santo. he enters into a long fast. Y él entra en un gran ayuno por 40 And then días. after that, Después de eso, the rest is history. lo demás es historia. Signs, wonders, miracles everywhere. Porque después de eso fue cuando Jesús empezó a demostrar milagros, señales, Jesus prodigios. healing everyone, Jesús iba a sanar a todo mundo, casting devils out of sacando everyone, demonios de todo mundo, the dead being resurrected. resucitando a los muertos. How many of you know that power is available for ¿Cuántos de us? ustedes saben que ese poder existe y está disponible para Like cada uno de ustedes? five of you agree with that. How many of you know that that power is available for us? ¿Cuántos de ustedes saben de que ese poder existe y está disponible para ustedes? But you have to want it. Pero tú tienes que quererlo, You have to desire it. tienes que desearlo, And your actions speak a lot louder than words. porque tus acciones hablan mucho más fuerte que aún tus palabras. I say that Te lo again. repito. Your actions speak a lot louder Tus than words. acciones van a hablar mucho más fuerte que tus acciones. If you're walking around as a defeated Christian, Perdón, tus acciones van a hablar más fuerte que las palabras. you always allow the enemy to attack your Si mind. tú caminas como un cristiano derrotado, que permites que el enemigo siempre te esté atacando la mente, If you are not a living sacrifice si for the tú no Lord, eres un sacrificio viviente para Cristo, if you are not set apart in si tú holiness no and eres apartado consecration, en santidad y en justicia y consagración, the Lord's not going to use you. entonces Dios no te va a usar. It is for those Es para aquellos that want to be set apart. que quieren ser apartados. It is for those, Es para aquellos. like I said when we opened up intercession prayer, Cuando yo te decía, cuando abrimos la intercesión, for those of us that renounce everything in this para world, los que estamos aquí que decimos que renunciamos a todo lo del mundo, we got to renounce this world. quiere decir que vas a And all the renunciar things todo of this esto world. y todas las cosas de este mundo. Now don't get religious on me. Ahora no te hagas I'm not religioso. saying it's bad to watch a little bit of TV, Yo no digo que sea malo que veas to televisión go to the movies, o que veas una but it's a película. problem Pero el problema que yo when hago you're more consistent watching TV. es cuando eres más consistente en You're more pasar con- tiempo viendo You're televisión, more consistent going to Cinemark. más consistente ir a Cinemark, a las películas. You're there on time Estás ahí a for the tiempo birthday parties. para las fiestas. But then church, you treat it like, well, Pero la iglesia- I'll get there when I get there. Lo tomas como que llego ahí cuando llegue. Amen. Actions speak a lot louder than Entonces, te words. recuerdo lo que te digo, las acciones hablan mucho más fuerte que las palabras que se dicen. We gotta want it and desire it. Tienes que quererlo y desearlo. That means we gotta change things. Entonces eso quiere decir que tienes que tener cambios en ti. And that's all of us. Y eso habla a todos. Amen. That is all of Nos us. incluye a todos. We're not exempt. Nadie es All of excepto. us have to work on it. Todos tenemos que trabajar en esto. All right. So now I want to get into these gifts. Ahora quiero que entremos en los dones. Take notes for those that are taking Si notes. estás tomando notas, toma notas. Let's dive into these gifts. Y quiero que entremos en detalle. So the first one that is presented is the word of wisdom. O sea, el primero que está aquí mencionado y presentado es la palabra de sabiduría. How many of remember what Solomon asked God for? ¿Quién recuerda lo que el rey Salomón le pidió a Dios? Remember God asked him, what do you desire of me? Porque cuando Salomón se hizo rey, lo primero que Dios le dijo es, ¿qué quieres que yo te dé? And King Solomon Y lo que el rey Salomón, David's son, el hijo de David, asked for wisdom. lo que él pidió fue sabiduría. Not only wisdom though. No solo sabiduría. My wife showed me this. Yo le enseñé algo. He asked for wisdom and knowledge. Lo que Salomón le pidió fue sabiduría y el don de ciencia. And this wisdom Y esta sabiduría, that comes from the Holy que Spirit solamente viene por el Espíritu Santo, comes directly from heaven, viene from God Himself. directamente del cielo
cielo de Dios mismo. It is not to be Y confused no es para que sea confundido with the foolish so-called wisdom of this world. lo que llaman la sabiduría de esta tierra. The foolish so-called wisdom of the world. Porque la insensata sabiduría de la tierra, 1 Corinthians 1:19 says, "For it is written," don't lose your spot where we're at with the gifts. First, just write down the scripture. 1 Corinthians 1:19 says, "For it is written, I will destroy the wisdom of the wise and will bring to nothing the understanding of the prudent." es Wow. importante que tú sepas lo que dice la palabra de Dios, porque aún en 1 de Corintios 1:19 dice, pues si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Aquí habla de los que buscan la insensata sabiduría de la tierra, que se enfocan en todo lo terrenal, pero no la sabiduría del cielo. He will destroy the wisdom of the wise. Family, if you are a person that carries earthly wisdom, Si tú eres una persona que se enfoca en toda la sabiduría terrenal, that's great and all. eso es bueno. That's great to be educated. Claro que es bueno que estás That's educado, great that you have a theology degree. qué bueno que tengas un grado de teología, But that kind of wisdom, pero ese tipo de sabiduría, earthly wisdom, te estoy will hablando de never sabiduría terrenal. surpass the wisdom that we'll get from heaven. Esa sabiduría nunca sobrepasará lo que es la sabiduría del cielo. That is why King Solomon, Por eso fue que el rey Salomón, even though he fell towards the end of his aunque al life, final de su carrera él falló, was used powerfully. pero durante ese tiempo Dios lo usó poderosamente. And he is the one, Y él we know, fue, that constructed the temple. que sabemos de que él fue el que se le dio el orden de construir el templo. So we need to be asking Por eso tenemos que for this pedir word of wisdom. que esta palabra de sabiduría, We need to make it a habit, family, y tienes que hacerlo costumbre, that everything we do, de que en todo lo que tú every hagas, decision that we make, cada decisión que tú hagas, we need to go to the Holy de que Spirit tú vayas directamente al Espíritu for every Santo decision, para toda decisión. because it matters what he says. Porque sí, lo que importa es lo que Dios dice. He is the only word that Él es la matters. única palabra que te va a guiar. Matters more than what mama tells you Y créeme que es la que más and vale la daddy pena, tells you, porque esa palabra es más Or fuerte que your lo que te diga favorite- tu padre o tu madre your favorite professor o tells you. tu favorito profesor. God's word should always be the ultimate La word. palabra de Dios siempre tiene que ser la última palabra. And we know that God will never leave you nor forsake Y tú you. tienes que saber que Dios nunca te va a dejar y nunca te va a His abandonar. wisdom is perfect. Su sabiduría es perfecta. So we need to be seeking Así que lo que tienes His que wisdom. buscar es la sabiduría de Dios. That is the first gift. Es el primer don. The next one, El segundo que te the voy a word of mencionar knowledge. es palabra de Now conocimiento. this one is very interesting. Una versión dice conocimiento, otra versión dice ciencia, pero esto es muy importante. Many of you know it in Spanish as el don de ciencia, right? The word of knowledge. Palabra de conocimiento, don de ciencia. So this one, you receive information supernaturally, which is given by the Holy Spirit. Este don es tan importante porque aquí la persona recibe información supernatural que solamente es dada y otorgada por el Espíritu Santo. What is awesome about this gift Lo impresionante de este don is that you are able es de que tú puedes to receive recibir información about someone de alguien that nobody knows. de que nadie conozca. It could be a sickness that they're dealing Puede with. ser una enfermedad escondida, It could be a trauma they're dealing puede with. ser un trauma As far back as their childhood. que quizás tuvieron cuando fueron niños. The person could be going through a divorce. La persona puede estar pasando por Maybe situaciones they're de divorcio, suicidal. quizás con pensamientos de suicidio. And it could be the first time that person is in the Y church. puede ser la primera vez que esa persona entra a la iglesia. That is the word of knowledge. Ese es el don de And it's the Holy Spirit that conocimiento. reveals that to you. Este don de conocimiento es importante porque solamente el Espíritu Santo te puede revelar la información. And normally, if you're operating in this gift, Y normalmente cuando tú operas en este don, you're a prophetic person eres una persona muy profética. because it goes hand in hand with Porque prophecy. va mano a mano con lo que es el don de la profecía. So this one is really, really interesting. Así es que este la verdad es muy interesante. So when we pray, Es cuando tú ores. yes, ask God for that wisdom. Claro, pídele a Dios que siempre te dé sabiduría. But don't forget to ask Him for the word of knowledge. Pero que no se te olvide también pedirle el don de ciencia. I'll bring it to you this way. Te lo voy a mostrar de esta manera. This new church, somebody comes new to the church for the first time. A esta iglesia es nueva, alguien entra por primera vez. Can you imagine giving that person a word of knowledge? Imagínate que entra la persona y tú con ese don de ciencia vas y las palabras. Someone who has always doubted Christ. Te estoy hablando de una persona nueva que llega porque siempre
estuvo dudando de They've Dios. always hesitated in receiving Him. Siempre pues se detenía para recibir a Jesús. This powerful gift, Este don poderoso, that'll be, I mean, it's something that can change them 100%. cuando Dios te da palabra de conocimiento para esa persona, puede cambiarles la vida para siempre. So this is a very important one that we should be seeking as Y es well. muy importante que tú busques este don. Okay, moving on to the third gift. Regresando ahora a los dones. Now there are a total of 9 gifts. Hay un total de 9 dones. The next one is the gift of faith. El siguiente que te voy a mencionar es el don de fe. Hebrews 11:1. Y te voy a leer lo que dice en Hebreos 11:1. Hebrews 11:1 tells us, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Dice, pues la fe, la certeza de lo que de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es algo que no se ve, pero es algo que tú esperas. So write that scripture down, Así Hebrews que 11:1. apunta lo que es Hebreos 11:1. That whole chapter of Hebrews talks about faith. Y todo ese capítulo te va a hablar sobre la fe. Again, it is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Y lo que te digo es lo que se espera, pero lo que no se ve. This kind of faith that we're talking about here, Este tipo de fe que te estoy predicando, this is the kind of faith that moves mountains. este tipo de fe es el que es tan fuerte que mueve montañas. It is unshakable faith, Y es fe que no se mueve. trusting in God that regardless of what circumstance you're going Que through, vas a confiar en Dios, no importa qué tipo de situación tú estés no matter enfrentando. how difficult the No situation, importa qué tan fuerte o difícil sea la situación. you have the faith that God is going to allow you to overcome it. Tú vas a tener la fe que te va a llegar a recibir el And this éxito. kind of faith makes you daring to believe the impossible. Este tipo de fe te hace valiente para ver lo imposible. It makes you bold Te hace valiente. to go out and pray for the sick, Y te hace audaz para que salgas y ores To por lay los hands on enfermos. Para poner manos sobre los enfermos. to cast demons out Sacar of people. demonios de la gente. It gives you that kind of Te da boldness. ese tipo de valentía. It's not the faith No te estoy hablando de fe. like many people pray. Como mucha gente ora. Well, Lord, if you want me to have it, Si tú no, quieres que yo lo tenga. you got to go after it. Este tipo de fe tienes que ir tras ello. Father, heal this person Señor, only if you sana want a to. esta persona. No, it is a faith No. knowing, Es la fe trusting sabiendo y confiando in the power and authority of God. en el poder y la autoridad que viene de Dios. That you can say, I speak to this cancer right Que now. tú puedas I decir, curse this cancer to the root in the name of Jesus. And I command it to shrivel up and die in the name of Jesus. "Ordeno con autoridad, It is that kind of faith. ordeno que este cáncer se seque, ordeno que este cáncer salga fuera en el nombre de Cristo Jesús." Father, you said that if we have faith the size of a mustard Padre, seed, tú dijiste que si tuviéramos la fe como that we can move que mountains. podemos mover montañas. So I speak to this mountain of sickness Así now. que ahora lo que yo hago es que le hablo a And I esta command montaña it de to break enfermedad off of que the salga person fuera. now, Y in le the name ordeno of que salga Jesus. fuera en el nombre de Cristo Do you Jesús. see the difference in the prayer? Esta diferencia en la oración, That's the kind of faith we're talking about. ese tipo de fe debes de tener. My family, you have that authority. Familia, te quiero recordar que tú tienes esa You autoridad. have that authority to Tú pray tienes that esa way. autoridad de orar de esa manera. The enemy will try El enemigo va a intentar to make you feel timid, de hacerte sentir tímido, to make you feel, no, don't pray that de way. que tú pienses, no, no eres así. No, that's not the way you should be praying. Y no, no debes orar así. Tell the enemy to shut up Lo and que get tú out of debes your hacer ear es cuando venga el enemigo, dile, cállate y salte de mi oreja. and start exercising that faith Y tú empiezas a ejercitar lo que es la fe. that moves mountains. El don de fe que mueve montañas. Many of these generals from before, Muchos de los generales de antes. all these generals from before, Los generales de antes. Catherine Kuhlman, Catherine Kuhlman. Smith Wigglesworth, Smith Wigglesworth. Derek Prince, Derek Prince. there are so many, Y so muchos many más. generals. Hay tantos generales. They operated in this kind of faith. Ellos trabajaban tan fuertemente porque operaban en ese tipo de That is fe. why they saw miraculous Por eso things, fue que vieron milagros. because their ear was open to the Holy Porque su Spirit. oído estaba abierto al Espíritu Santo. They lived consecrated Ellos lives. tenían vidas consagradas a Dios. Instead of talking to themselves, Y en vez de hablarse a sí mismos, they were talking to the Holy ellos Spirit. hablaban con el Espíritu Santo. Every minute, Todos los every minutos, hour, todas las horas, 7 days a week, 7 días, every day. todos los días. That is how we got to Y operate así es como tú y yo debemos de operar. if you want the miracle Si working es power que of tú God. quieres ese poder de milagros If you en want to ti. be an ordinary Pero Christian, si tú quieres ser un cristiano ordinario, then that's on you. entonces eso está en Amen. ti. I want the gifts. Yo deseo los dones. I'm desiring the Yo gifts. busco los dones. And my prayer is that after Y today, mi oración es que después de hoy, that you will desire the gifts ustedes as well. también quieren obtener los dones de Dios. Amen. All right. The next gift is the gift of healing.
El siguiente don que menciona aquí es el don de the sanidad. gift of healing. Don de sanidad. People operating in this gift are also moving powerfully in the gift of faith. Sabes, en este don, la gente que opera en el don de sanidad se mueve poderosamente en el don de fe. The gift of faith powers a lot of these gifts. Lo que es el don de la fe es el que le da poder a todos los dones que están mencionados aquí. Because if you don't believe, Porque si tú no if crees, there is any kind of doubt in si you, tienes cualquier tipo de duda, forget it. entonces olvídalo. Forget it. All the other gifts are not going to work. Olvida, porque entonces eso quiere decir que todos los dones no van a operar. So that is why faith is crucial. Por eso tienes que tener fe, porque es crucial. There are many of you that have faith. Y hay muchos de ustedes que tienen fe You already have this gift of y faith. ya tienen ese don de fe en ustedes. You just have to start exercising it more. Pero lo que tienes que hacer es empezar a Start ejercitarlo getting more más. bold. Empieza a ser más You valiente. know who you are. Tú sabes a quién te You're estoy the ones that hablando. can't sleep at night. Son ustedes que no You're the pueden ones dormir that la are getting noche. woken up at 1, Los que 2, el 3 Señor in nos the levanta a la morning 1, to 2, pray. 3 de la mañana a orar. You are operating in this gift. Quiere decir que tú estás operando con el You are don de saying, fe. yes, Lord, I hear Y you. tú dices, Señor, sí, I te hear you, escucho. Lord. Escucho tu voz, By Señor. faith, I'm going to get up. Por fe me voy a I'm going to get on levantar. my knees. Y me voy a And poner I'm de going to rodillas. start interceding for Y the voy a church. empezar a interceder por la I'm going iglesia. to start praying for this brother. Voy a orar I'm por going to ese start hermano. praying for this Por sister. aquella hermana. You already have it. Eso quiere decir que tú ya lo tienes. Now just start to sharpen the Ahora gift. empieza a manifestar ese Start don. to sharpen it. Empieza a mejorarlo. Ask the Lord to make it stronger. Dile al Señor, Señor, hazme más fuerte. I like to call it that faith ¿Sabes qué me gusta llamar la fe? that moms and grandmas carry. El tipo de fe que cargan las madres y las abuelas. That faith that moms and grandmas carry. El tipo de fe que cargan las madres y las abuelas. Why do you say that, Pastor? ¿Por qué dices eso, I'll pastor? tell you why. Te voy a decir por qué. Because when I was in Iraq Porque cuando yo estaba en in Irak, 2003 when the war kicked off, en el año 2003, cuando entró la guerra, I was not a believer yet. yo todavía no era creyente. So you talk about having open doors. Entonces, date cuenta de tener puertas And I abiertas. praise the Lord that He spared my Y life. hoy le doy gracias a Dios que Él guardó mi vida. Because if you've heard my Porque testimony, si has escuchado mi I testimonio, could have died multiple times in yo Iraq pude haber muerto muchas veces en Irak as a non-believer. y no era creyente. My soul would have ended up in Eso hell. quiere decir que mi alma estaría en el infierno. But it was the prayers of my grandma, Pero fueron las oraciones de mi my abuela, mother. de mi So madre. I'm speaking to you mothers in Así que here. ahora les hablo a I'm las speaking to madres you y a las grandmothers in abuelas. here. Les hablo a las madres y a las abuelas. Yes, I know it's hard that you don't sleep. Yo sé que es difícil a veces si no But the duermes. Lord is your best source of rest. Pero Dios es tu mejor fuerza Keep praying, de keep descanso. fighting, keep warring. Sigue orando, sigue peleando, sigue guerreando. Because your prayers are shifting the Porque tus spirit realm. oraciones cambian cosas en la Your vida prayers are espiritual. going to be the reason that your kids are saved. Tus oraciones son la razón por la cual tus hijos You van a just ser keep salvos. believing. Solo sigue Keep creyendo, believing sigue and keep creyendo praying. y sigue orando. Amen. Amén. I know it's hard. You Yo get sé que es discouraged. difícil porque a veces te desanimas. I know you get Yo tired. sé que te cansas. Get in line. We're all tired. Créeme que todos nos cansamos. Keep praying. Sigue orando. I want to share something powerful. Quiero compartirte algo poderoso. There is one of the spiritual daughters of Smith Wigglesworth. Hay una de las hijas espirituales de Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth. Look her up. Her name is Mama Jenkins. Que ella se llama Mama Jenkins. Mama Jenkins. Que ella Okay. es Mama Jenkins. This young lady. Y esta joven. There's a specific preaching I heard, a testimony I heard from her. Y se escuchó un testimonio que ella daba. This young lady at that time, Ella mencionaba que en aquel she entonces was in her 90s. I want to say like 95 years old. esta joven tenía como 90 años de edad. This woman was probably sharper than most 20-year-olds nowadays. Sabes, esa mujer tenía tanta inteligencia que más que un joven de This 20 woman años. was bold. Esa mujer era valiente. This woman had unshakable faith Esa mujer tenía fe que no se movía. to the point that the Lord used her in incredible Al miracles. punto que Dios la usó en milagros poderosos. She spoke of one time in her testimony Ella habló de una vez en su testimonio that the Lord, the que Holy el Spirit, Señor, que vino el Espíritu Santo told her, get on this bus. y que le dijo, súbete a este autobús. So she gets on the bus. Subió You're going to go to this clinic. y vas a ir a esta clínica. So she's following the lead of the Holy Spirit. Y ella se dejó guiar por el Espíritu Santo. The Holy Spirit leads her into a medical room El Espíritu Santo la guía que entre a un cuarto médico where there are Siamese twins that were just born. donde había gemelos que acababan de nacer. How many of you know Siamese twins? ¿Cuántos conocen los Cuando gemelos? nacen pegados, conjoined twins, right? Cuando nacen pegados. Well, the Holy Spirit sends her there. Entonces el Espíritu Santo la manda She a ese lays cuarto. hands on those twins. Ella llega y pone manos sobre los gemelos. Those twins were supernaturally separated by the power of God. Los gemelos fueron, por el poder supernatural de Dios, fueron separados por ese poder de
Dios y la And this oración. is a documented miracle Y este es un milagro que está documentado en la historia. among many that she did. De muchos más que ella hizo. And nobody ever knew Y nadie until supo much later on. hasta años después. Because the Holy Spirit told her, Porque el okay, Espíritu Santo le dijo, get out of there. ok, Don't ahora tell anybody el about it. milagro fue hecho, sal de ahí y no vayas y lo compartas Why? con nadie. Because it is God that gets all the glory. My Porque eso friend. nos recuerda que en todo Dios recibe la gloria. It wasn't about Mama Jenkins and the power she carried. No se trataba No, de Mama Jenkins y el poder que ella it's cargaba. the power of the Holy Lo que se Spirit trataba that era del did that. poder del Espíritu Santo y que Dios lo había hecho. So this lady was used incredibly. Ella es un by the ejemplo Lord. de una mujer que Dios usó fuertemente. And where I was getting to about the sleep, Y a donde yo iba con el punto de decirles de las que no duermen, she talked about that her whole life, ella hablaba que toda su vida, since she was called up by the Lord, desde since a que little girl, Dios, desde que era niña y Dios la llamó al she ministerio, would sleep 2 hours a night. quizás dormía 2 horas en la noche, 2 hours a night. 2 horas en la noche. So if you're not sleeping, Así que si tú no duermes, it's because the Lord is calling on es you. porque Dios te está He's tugging hablando. on you. Él te está hablando. This is where I'm going to use my famous saying all the time, Aquí es donde right? voy a usar mi dicho famoso. We'll rest when we get to heaven. Descansaremos cuando We'll entremos al rest when we cielo. get to heaven. Nuestro descanso es cuando entremos al So cielo. you keep Amén. fighting, you keep Así que praying. sigue peleando, sigue orando. Don't let the enemy bring No discouragement dejes que el to enemigo te traiga desánimo. you. Amen? Amén. All right. Where am I at? ¿Dónde estoy? The working of miracles. El Oh, trabajo hold de on. milagros. My bad. There's one scripture I didn't quote here. Acts 1:8. Y quiero Just que, write it down. quiero que veas lo que dice y quiero que lo pongas en tus notas con lo que es Hechos 1:8. Acts 1:8. But ye shall receive power after that the Holy Ghost has come upon you. Come on. You receive power. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. When you operate powerfully in the gifts of Y healing, cuando tú operas fuertemente en el don de milagros, you may experience those instant miraculous healings. puedes empezar a ver milagros instantáneos. You'll operate the way the apostles did Y vas a empezar a operar como los apóstoles operaban. when the Holy Spirit fell on them. Cuando cayó el Espíritu Santo sobre ellos. We just have to believe, Lo family. que tienes que hacer, We lo have que to se believe. requiere es que tú creas. And let me help somebody Te out. quiero ayudar. You lay hands on the Cuando person, tú pongas manos en alguien, nothing happens. nada pasa. That's okay. Está bien. Don't lose your faith. No, que no se te acabe tu fe. Trust in the Lord. Confía en Dios. Because remember, what you don't see in the Porque te physical, recuerdo que lo que tú no ves en lo físico, things are moving in the en spirit el realm. ambiente espiritual se empieza a mover algo. And a lot of times it could be Y a veces puede ser that the person that is prayed for, que la persona por la que recibió la oración, that they are lacking faith. que quizás a la persona le falta fe Or maybe there's hidden sin. o haya pecado escondido. There's something that's blocking that Hay healing algo que from pueda him. todavía estar bloqueando y deteniendo esa sanidad completa. You do your part. Tú haz tu parte. Lay hands on the Pon person manos en la persona. and believe with all your Con heart tu corazón tú debes de creer that the Lord Jesus Christ will de que heal. Jesucristo lo sanará. Amen. Amen. So don't let that discourage you. Así que nada te desanime. Okay, now moving on to the working of miracles. Ahora entrando al trabajar de milagros. The working of miracles. How many of you want to see miracles? ¿Cuántos quieren ver milagros? How many of you want to see those blind eyes open? ¿Cuántos quieren ver que los ciegos abran sus The ojos? deaf ears being able Que to los hear. sordos empiecen a oír. The lame walking. Que los que están cojos empiecen a How many caminar. of you want to experience the dead being resurrected? ¿Cuántos quieren experienciar de ver que los que están muertos se levanten? There have even been documented Y miracles sabes, han habido milagros documentados of limbs growing out, donde crecen partes del cuerpo, organs appearing supernaturally or being fully restored. donde supernaturalmente crecen órganos, se restauran o salen nuevos. And these are medically documented Y te miracles. estoy hablando de milagros que son documentados por médicos. Have you guys heard of the Azusa Street revival? ¿Has escuchado del avivamiento de Azusa Azusa Street in en la California? calle Azusa This Street happened in the early California? 1900s. Esto pasó en los A 1900. big revival that broke out in En Los aquel Angeles entonces se levantó un gran avivamiento en Los at Ángeles. the Azusa Street Mission. Y en esa calle se llamaba la Azusa Street. It is documented there Y aquí está documentado algo. that the power of the Holy Spirit fell so Que strongly cayó el poder del Espíritu Santo tan that fuerte there was people with amputated legs and que arms. llegó gente que tenían manos y pies amputados. The limbs were growing out right Y in con front los of them. milagros empezaban a crecerles un pie nuevo, una mano Limbs nueva. just being regenerated. Todo nuevo y era regenerado. They saw incredible moves of Esa God. gente vio el poder de
de Dios tan fuertemente moverse que vieron todo Incredible moves eso. of God. Milagros fuertes. I believe, off the top of my head, I think it went on for 3 years. Creo This que revival. ese avivamiento, fíjate, creo que está documentado y si no me equivoco fueron 3 años que estuvo constantemente activo. I forget the name of the gentleman. I believe his last name was Seymour. He was Hubo un hombre, he was an apostle. I believe his last name was Seymour, a black gentleman that was used powerfully. y hubo un hombre, no me acuerdo exactamente su nombre, creo que era Seymour, pero en aquel entonces ese hombre fue usado poderosamente por el Espíritu Santo. You know, it's amazing because we have all these revivals that are documented. Sabes, me impresiona porque hubo tanto avivamiento que ha sido documentado. That's why when I hear people say that the gifts ceased back then, Por eso cuando yo escucho que la gente dice que los dones y los regalos, los milagros no existen hoy en día, pero eran para aquel entonces. no, it's still alive and active today. No, quiero que sepas de que sigue vivo y sigue activo el día Those de hoy. gifts are available Los today. dones están disponibles aún el día de hoy. We gotta go after them. Tienes tú que buscarlos. Acts 15:12. Lo que dice Hechos Write it down. 15:12, quiero Don't que lo go there. apuntes. Acts 15:12 says, "Then all the multitude kept silence and gave audience to Barnabas and Paul, declaring what miracles and wonders God had wrought among the Gentiles by them." Wow. Barnabas and Paul, who were going and healing everybody, casting demons out of people. Mira lo que dice en Hechos 15:12, dice, toda la multitud cayó y escuchaba a Bernabé y a Pablo contando. Ellos contaban las grandes señales y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Ellos mencionaban y daban reporte cuando salieron, veían sanar a los enfermos, sacaban demonios y todo lo que el Señor estaba haciendo de milagros. You remember when Paul landed on that island ¿Tú recuerdas aquella vez que llegó el apóstol Pablo en aquella isla and he gets bit by that serpent? y lo muerde una serpiente? Actually, it was a viper. Lo mordió How many of you una... know vipers? If you get bit by a viper, wow, you Lo you'll mordió una die víbora really fast. mortífera que si lo hubiera, o sea, cualquier persona hubiera muerto, pero lo mordió y no murió. It's documented in the final chapter of Acts. Y está documentado en el último libro de Hechos, Paul is gathering wood for the fire. de que llega el apóstol Pablo y está juntando lo que es madera para el He fuego. gets bitten on his hand by that viper. Y llega esta víbora y lo muerde en su mano. He grabs the viper and throws it in the fire. Y él agarra esa víbora y la avienta al fuego And he goes on about his business. y sigue adelante por su camino. Now that is the supernatural power of Date God. cuenta ahí lo que es la fe y el poder de Dios. Wow, that's the kind of faith we gotta have. Y tienes que buscar ese tipo de fe. Okay, moving on to the next gift. El siguiente don, The gift of prophecy. vamos a hablar del don de profecía. Prophecy, this is an important one. Este es muy importante. This gift is in this church for sure. Y yo siento fuertemente que este don se mueve aquí en esta iglesia. Many of you in here Muchos de ustedes operate in prophecy, operan en profecía, but not all are called to the office of prophet. pero no todos están llamados a la oficina de profeta. Yes, you heard that correctly. ¿Escuchaste bien? Hay una No. diferencia. Not all are called to the office of Aunque hay prophet. un don de profecía, no todos están llamados a la oficina de un profeta. But the gift of prophecy Pero ahora hablando del don de profecía, is available to all of us. este don está disponible para todos. And Paul Y says el apóstol Pablo dice that we should earnestly go after this gift of que prophecy. constantemente debes de buscar este don, Because when prophecy, porque la profecía, real te prophecy, estoy hablando de la profecía not false verdadera, prophecy, no la profecía falsa, not the nonsense we're seeing no lo que nowadays. se ve hoy en día de falsedad. When real prophecy operates in the church, Cuando la profecía verdadera se mueve en una iglesia, it edifies the church. edifica la It iglesia, builds up the church. levanta la iglesia It strengthens the church. y pone fuerza en la iglesia. Because when prophecy is in operation, Porque cuando se mueve la profecía, we are receiving a direct message from God, tú recibes un mensaje directamente de Dios, which many times foretells future events. lo cual muchas veces nos dice lo que viene en el futuro And it conveys messages y trae mensajes of moral and spiritual significance. de que son significantes para lo moral y lo espiritual. But as I mentioned, Pero como te in mencioné, my opinion, en mi opinión, this gift is the one that has been perverted the most. este don es el que más han pervertido. This gift has been perverted the most. Este don, el don de profecía, es el que más han pervertido en este mundo. Write this scripture down, Matthew Punta 7:15. esta escritura, está en Mateo 7:15. Matthew 7:15 says, "Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves." Porque dice la palabra de Dios claramente, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas,
pero por dentro son lobos rapaces. Let me tell you what prophecy is not. Porque quiero decirte lo que no es la profecía. It is not telling the congregation No es venir y decirle a la to come and congregación sow a seed of que $1,000 vengan y den una so semilla that de you can be $1,000 blessed with a husband para que seas bendecido or a con un wife, esposo o con or una so you can esposa, receive your healing o para que seas or your sanado, o deliverance. tu No, liberación. those are wolves in sheep's clothing. Esos que te cobran Those are son false lobos prophets. rapaces, son profetas falsos que te cobran por tu sanidad. And from those wolves, Y de esos Run lobos, away. lo que debes hacer es run correr. away from them. Evítalos y corre de And ellos. it's unfortunate Y es triste, because these wolves are entering churches. porque estos lobos están entrando a las iglesias They're deceiving many people. y están engañando a mucha gente. Not only that, No solo eso, they are deceiving people online, están engañando a mucha gente en las redes on sociales, YouTube. en YouTube. That's why I tell you all the time, Por eso yo siempre te digo, be careful who you're listening to, cuidado a quien what you're escuchas listening y qué to. escuchas, Because true prophecy, porque la profecía verdadera, true estoy prophecy hablando de la profecía que es is verdadera. the testimony of Jesus Christ. Lo que es el testimonio de Cristo Jesús. This prophecy Esta that profecía edifies the que church, edifica la that iglesia, builds the que church, levanta la iglesia, will always point you to salvation in Jesus siempre Christ. te va a guiar y te va a apuntar a la salvación por medio de Cristo Jesús. Because Jesus, the testimony of Jesus, Porque el testimonio de Jesús that is the gift of prophecy. es el don de profecía. So be careful, my Así que family, ten mucho cuidado with these wolves in sheep's con clothing. todos los lobos rapaces. I'm going to go further, Y voy más al fondo. and I'm going to say, be Y careful te voy a decir, ten cuidado. when you think you've received prophecy from the Lord. Cuando tú pienses que has recibido profecía del Be Señor, careful not to release ten cuidado de lo que tú vas a desatar. words from the enemy, Y no desates palabras del enemigo. because the enemy will whisper, Porque el enemigo va a venir a and susurrarte. he will make you think you have the gift. Y te va a hacer pensar de que tú tienes el don. Be careful with Ten that. mucho cuidado. That is where the next gift comes into play. Aquí es donde viene el siguiente don. The discernment of spirits. Ahora te voy a hablar del discernimiento de We espíritus. got to be able to discern the voice of the enemy from the Holy Spirit. Tú tienes que siempre orar para discernir la diferencia de la voz del enemigo y la voz de Dios. You'll know when it's a word from God. Tú sabrás cuando la palabra es de Dios. You will know in your spirit. Tú sabrás en tu espíritu. It's going to bring you peace. Te va a traer paz. It's going to bring you love. Te va a traer amor. It might bring conviction, Quizás te traiga but convicción. it's never going to bring condemnation. Pero nunca te va a traer condenación. The only one who brings El que condemnation te va a traer condenación is the enemy. es el enemigo. He is the only one that condemns. Su misión de él es condenar. The Holy Spirit El convicts. Espíritu Santo, And you will be confident. y tú vas a sentir confianza. You will be confident Tú vas a that confiar it is from the Holy Spirit. que cuando la palabra es del Espíritu Santo. Okay, now the discernment of spirits. Ahora, siguiendo el tema del discernimiento de espíritus. This one, again, as I said, is very important. Este nuevo, como te decía, es muy importante. It is the ability to recognize whether or not something is truly from God. Es la habilidad de reconocer cuando algo es de Dios. Discerning true doctrine from false doctrine. Discernimiento lo que es doctrina verdadera a falsa doctrina. Listen to that again. Escucha esto. Being able to discern true doctrine from false doctrine. Cuando tú puedes discernir lo que es la doctrina falsa a la doctrina verdadera. Being able to discern evil spirits as well as demonic attacks. Y eso quiere decir que vas a discernir cuando andan espíritus inmundos o ataques del demonio. And many of the Y times, muchas veces, when you're operating in discernment of cuando tú estás spirits, operando en ese don de espíritus, de discernimiento de espíritus, it'll operate through your five senses. va a operar por tus 5 sentidos. There are some of you here that can see in the spirit. Algunos de ustedes pueden ver en el espíritu, There are some of you that can hear. algunos pueden escuchar, There are others that can smell. algunos pueden oler. I always joke around with my wife, and I think the Lord made me like a canine because I can actually discern. Hace broma porque dice, el Señor me hizo como el Canaan, el perro Canaan, dice porque mi sentido de oler está muy fuerte. El perro de los que usan los policías, the canines. Canaan. It's crazy, but many deliverances that we've had Pero sabes, muchas liberaciones que hemos tenido, when we're casting witchcraft out of people, cuando sale la brujería de la gente, I can actually smell it, yo la puedo oler and it smells like incense. y huele como incensos. It's gonna sound funny, but it smells like the Catholic Church. Te vas a You guys reír, ever been pero to the Catholic Church? te vas a reír, pero de la manera que yo lo huelo es como cuando tú entras a la iglesia There you go. católica. That's the epicenter Así, of todo witchcraft lo que right prenden there. ahí. So that's what I smell. Te estoy dando el ejemplo de cuando yo huelo brujería, así es como huele. Okay, where am I at? Smell. What's the other ones? Hearing, We already got hearing. We got sight. taste. Taste and touch.
También tenemos que mucha gente opera con este don, por lo que tocan y lo que prueban. I'll speak on my wife when we've done deliverance. Y voy a hablar de mí cuando hacemos liberación. She starts laying hands on people. Y yo empiezo a poner manos en la She's gente. able to feel where these things are at, Empiezo a sentir dónde están los demonios where localizados, these critters are at. dónde se esconden. Okay? And also taste. Y el probar. Okay, I've never experienced that one. Anybody in here experienced that one? ¿Alguien aquí tiene experiencia de eso? Lo que The only pruebas. thing I taste is the burger I ate before that. But I'm just kidding. Eso es la experiencia yo, dice, pero dice, lo que he probado es la hamburguesa que me comí. But my family, this one is crucial, especially nowadays. Pero sabes, el discernimiento de espíritus es crucial, sobre todo hoy en día, Because the enemy will come as an angel of light. porque el enemigo viene como vestido como un ángel de He luz. will come as an angel of light to deceive you. Él puede aparecerse como un ángel de luz para That's why engañar. you have many of these New Agers, Por eso es que tú ves mucha gente que practica la brujería hoy en día, New these, Age, these people that do divination, que hacen adivinación that are saying they're hearing from an archangel, y que dicen, yo estoy escuchando del ángel or arcángel, they're hearing from that o angel. estoy escuchando de aquel ángel. No, what they're hearing from are familiar Y spirits. no, lo que están escuchando son espíritus familiares, demonios. Because the enemy will come as an angel of light. Porque el enemigo, te recuerdo, que se va a vestir como un ángel de luz. ¿Para qué? Para engañarte. He's going to leave the red suit with the tail at home, and he's going to come as an angel of light. Él no va a venir como toda gente lo pinta y va a dejar su vestidura roja en su casa. No, él va a llegar a ti como un ángel de luz. And if we do not have discernment of Y si spirits, tú no tienes discernimiento de espíritus, you're going to fall easily in that vas a trap. caer en sus trampas. Going back to the true doctrine and false doctrine. Regresando cuando yo te mencionaba de la diferencia de la doctrina How verdadera many y of la you know there falsa. is so much false doctrine being ¿Cuántos pushed right saben now? hoy en día de que hay tanta falsa doctrina que están levantando? So much false doctrine. Tanta falsa doctrina que está We levantando. got to have the discernment. Y tienes que tener discernimiento. And one of the best ways to get that, Y la mejor manera que tú puedes obtenerlo knowing your word. es conociendo la palabra. Because the word says that we have to test the spirits. Porque la palabra de Dios dice que siempre tienes que probar el espíritu. Talks about it in the book of 1 John. Y siempre habla de esto en 1 de We Juan. got to test the spirits and Tienes everything. que probar los espíritus en todo. Test and make sure that it comes from the Lord. Prueba y asegúrate que todo lo que venga a ti venga de Dios. So this one is crucial Así es que este es crucial hoy en día. because the deception is going to get a lot worse. Porque el engaño sigue aumentando. If you think people are confused now, Si tú crees que la gente camina con confusión hoy, just wait till a year down the road, 2 years down the road, espérate lo que viene en unos años. if we're even still Si es here. que todavía estamos aquí. But it is going to increase. Pero va a aumentar el engaño. Amen? You guys still with me? ¿Están conmigo? Or is the heat getting to you? ¿O tienen calor? I'm sweating just like you guys, okay? Estoy sudando con ustedes. All glory to the Lord. If it takes this for me to get the gifts, Lord, keep me here all day. I'll stay here a week if I have to. Come on. Hombre, la gloria al Señor. Amén. Come on, we gotta be hungry for these gifts. Who's hungry for these gifts? Pero si Come on. está calor, que nos tome lo que esté pasando. Si tiene que tomar esto para que recibamos los dones, entonces pues que se haga lo que sea. Amén. La honra y la gloria es para el Señor. Hallelujah. All right, the next one is the gift of tongues. El siguiente es el don de lenguas. Being able to speak in various kinds of unknown languages Esto es cuando pueden hablar en varias lenguas que son celestiales, that are normally not understood by man. que la verdad no normalmente son interpretadas por el hombre. Turn right there really quick to 1 Corinthians 14:2. Baja ahí donde dice 1 Corintios 14:2. Literally just turn a page. Solo cambia la 1 página. Corinthians 14:2 says, Vamos a 14:2. For he that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto men, but unto God. For no man understandeth him. Howbeit in the spirit he speaketh mysteries. Wow. Dice, el que habla en So good. lenguas no habla a los seres humanos, sino a Dios. ¿Escuchaste bien? Habla a Dios. Pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu dice cosas que son misteriosas. Wow. Don't go here, but I'm going to read it to you, okay? Hold your spot there in 1 Corinthians Guarda tu 12. lugar ahí, quiero leer otra escritura más que me llamó la atención. Acts 2:4, the day of Pentecost. And they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Wow. Lo que te voy a leer es lo que dice en Hechos 2:4, que fue durante el tiempo del Pentecostés, del día del Pentecostés. Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les hacía expresarse. This gift is so
It's an interesting one, but it's also one that's very controversial. Y sabes, este don es algo poderoso, algo que Dios te da, pero también ha caído bajo controversia. There's some of you that have not received this gift of Algunos de tongues. ustedes todavía no reciben este don. You got to fully set apart the flesh. Y lo que tienes que hacer es apartar la carne a un lado. And you got to block out the mind. Y tienes que aún cortar lo que está en tu mente. Because the enemy's going to make you doubt. Porque el enemigo lo que va a traer primero es la duda. He's going to say, oh, you're just babbling a bunch of nonsense. El enemigo te va a decir, estás hablando cosas que ni siquiera tienen sentido. Well, if we look at it, if we think about it, it kind of does sound like babbling. Pero si tú lo ves, pues en realidad eso es lo que es. It does sound like nonsense to non-believers. Y quizás se escuche como una locura para los que son incrédulos. And there are a lot of churches Y hay muchas iglesias that don't speak in tongues. que no hablan en lenguas. These cessationists and various others. Cesacionistas y otros. Tongues are powerful, my Y family. el don de las lenguas es algo poderoso. Because as we read in 1 Corinthians 14:2, Porque como tú leíste lo que decía en 1 Corintios 14:2. you are speaking mysteries to God. Cuando tú hablas lenguas, estás hablando los misterios de Dios, Yes, con Dios. the people around you might not be able to Y understand, quizás la gente alrededor de ti no te entienda. but you are speaking directly. Pero te causa que tú You are- hables you are directamente connecting directly to y heaven. te conectes directamente con Él. So don't neglect the gift of tongues. Así es que no evites este don. If you don't operate in it, Si tú no operas en Él, go after it. Pray. detrás de Él, ora, Pray pídelo. that you receive the gift of tongues. Pídelo al Señor en tu oración para que Dios te dé ese don de lenguas. It makes your prayer life more powerful. Y créeme de que hace tu oración, tu vida de oración más poderosa. Now, if we read further on in 1 Corinthians 14, Y sigues leyendo en 1 Corintios 14. yes, it talks about that the whole church should not be praying in tongues. También habla de que toda la iglesia no debe estar a la misma vez orando en lenguas. We're not going to come up here and preach a whole sermon in tongues, Lo que quiere decir que no me voy a parar aquí enfrente de ti y predicarte todo un sermón en lenguas. okay? Because non-believers will come in Porque va a llegar un incrédulo and it's probably going to scare them off. y los va a asustar. Okay? So if you haven't read 1 Corinthians 14, go and read it. Si no has leído 1 Corintios 14, It talks léete, all about tongues. porque habla todo sobre el don de Okay? lenguas. But that's for another day. Es para otro día y más al fondo. Okay, the last gift, El the último don. interpretation of tongues. El último don que habla aquí es la interpretación de lenguas. This is the supernatural ability Y eso es la habilidad supernatural to decipher and interpret a language de interpretar un lenguaje that is unknown to a person operating in the gift. que no es conocido aún a la persona que está operando en ese don. This one, in my opinion, is very rare. Y sabes, en mi opinión, el don de interpretación de lenguas es muy raro. We have experienced this in our church. Y lo hemos visto aquí en la iglesia. We had it happen, I believe, a few weeks ago Hace varias semanas, el día de Pentecostés, on the day of Pentecost here. pasó aquí. This is incredible Yes, when there's an increíble. interpretation of Es tongues. increíble cuando tú ves que hay interpretación de lenguas. To be able to understand them Porque para entender, and to relay the message of these tongues. para entender y poder pensar lo que es el mensaje de esas lenguas. Look what it says in 1 Corinthians 14:13. Mira lo que dice en 1 Corintios 14. 1 Corinthians 14:13 says, "Wherefore, let him that speaketh in an unknown tongue pray that he may interpret." Entonces, por lo tanto, dice, el que habla en lenguas, que pida también, pida en oración el poder interpretarla. There are tongues that are actually other languages. Y sabes, si hay lenguas que Dios te puede dar que son otros lenguajes. There are tongues that sound that are like Chinese, Hay lenguas que se escuchan de China, Arabic, árabes, Aramaic, Hebrew. hebreas, There's castañas. people that can speak those tongues. Y hay gente que puede hablar esas lenguas, en Es- esas lenguas. It happened at the day of Pentecost in Acts 2. Y en Hechos 2 también lo menciona que eso pasó el día de Pentecostés. When the apostles were baptized, Cuando los apóstoles fueron bautizados, all the men that had come from different areas of Jerusalem, los hombres que habían llegado de todo tipo de las áreas de Jerusalén they were able to understand the tongues that they were speaking. llegaron y se asombraron porque podían interpretar las lenguas que los apóstoles estaban They were hablando, speaking in their own language. porque estaban hablando en el lenguaje nativo de ellos. This is such an awesome gift, Y es un regalo impresionante. but I feel it's one that's very rare in Pero our siento opinion. que es algo hoy en día que se hace más y más raro. But it's there if we want it. Y es importante y ahí está si tú lo quieres. Amen? Amén. Okay, now I want us to go now back to 1 Corinthians 12 in case you lost your spot. 1 Regresa Corinthians a 1 12, Corintios 12. just go to verse 31, the very last verse.
Quiero que vayas a 1 Corintios 12:31. And look at what Paul tells us here in verse Y mira lo que 31. dice aquí, nos da el consejo al apóstol Pablo. But covet earnestly the best gifts, and show I unto you a more excellent way. Dice, sin embargo, procurad los dones mejores. Ahora yo os muestro un camino más excelente. We are to earnestly covet the best gifts, and yet I show unto you a more excellent way. We'll talk about that more excellent way right Y now. ahorita te voy a enseñar cuál es la manera excelente, porque claramente dice que procurad los mejores dones. Dice, pero te quiero mostrar el camino más excelente. Church family, in my opinion, Familia, en mi opinión, they are all the best gifts. todos los dones son los Every one of mejores. these gifts. No hay distinción, todos son los mejores. And our desire should be to go after all of Y them. nuestro deseo debe ser ir tras All todos of them. ellos, todos I want ellos. every one of the gifts. Yo quiero todos los dones, In my opinion, they're all the best porque en mi gifts. opinión no hay distinción, todos son los mejores. Jesus has given us Jesús nos ha dado the authority la to autoridad come boldly to the throne of grace, para venir valientes al trono de la gracia to ask Father God y pedirle a Dios el Padre for the Holy Spirit to give us these que el gifts. Espíritu Santo nos dé estos dones. So don't be afraid to ask Así for que no them. tengas temor, ir en tu oración y pedírselos. Ask for them. Pídelos. Ask and you shall receive. Dice la palabra de Dios, pide, clama, Exercise the clama, word, the clama sword y of the recibirás. Spirit. Amén. Pídele y Él te va a dar. Now, going back to a more excellent way. Ahora, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo con la mejor manera que es excelente? This is very, very crucial here. Y esto es crucial, It is talking about love right porque here. aquí está hablando del amor. We must remember Tienes que recordar that love for souls, que el amor por las love almas, for souls, el amor por las is more almas important than the gifts of the Spirit. es más importante que aún los dones del Espíritu. You guys heard that? ¿Escuchaste? Love for souls El amor por las almas is more important than the gifts of the es Spirit. más importante que aún de Because servir a los ultimately, dones. what is it about? Porque al final de todo, ¿de qué se trata esto? It's not about coming up here No se trata de subir and having a dog and pony show with how many gifts I can y exercise. ponerme aquí No. y darte todo tipo de show para enseñarte todos los dones que yo tengo. It's not like the other circuses we're seeing in some churches. Porque se ha hecho un circo en No. tanta iglesia. It is about love, De lo que se trata de esto es Loving que those souls. primero esté el amor por las almas. teaching them the truth about salvation through Enseñándoles Jesus siempre Christ, la verdad y la Giving them the salvación de Cristo gospel. Jesús. Giving Dándoles them el the good evangelio, news. dándoles las buenas nuevas. The more love that you operate in, Entre más amor tú operes, the more powerfully the Lord will use you. más poderosamente Dios te va a usar. You guys heard that? ¿Escuchaste? The more love that you have in your heart, Entre más amor tú tengas en tu corazón, you are making yourself a vessel to be used in these tú gifts. te haces un vaso para que Dios te pueda usar y operes en los dones. Because if there is anybody here that Porque is si hay struggling with love, alguien que batalle en su corazón con amor, you're struggling with loving people, si tú batallas con amar you're a la always gente, judgmental of people, siempre estás juzgando a la gente, you're always putting people down, siempre haces sentir a alguien mal, you're not going to be used in the gifts of the entonces Spirit. créeme que no vas a recibir los dones. Okay? We gotta have love for souls. Tienes que tener amor por las almas. Yes, we don't always agree with each other. Y no siempre vamos a estar de acuerdo unos con los otros. That's okay. Eso está bien. Just bless the person. Pero lo importante es que tú bendigas a la Bless persona. them and love them. Bendícelos, ámalos. Doesn't mean you have to be best friends and Y no move in quiere decir together que and all tengan que ser that. mejores No. amigos y vivir But just love juntos. the person. A lo que me refiero es que haya amor en ti. Amen? Amén. So remember that. Recuerda That eso. is what Paul is talking about Porque here. de eso habla el apóstol Pablo aquí. So you got homework tonight. Así que te voy a dar tarea esta noche. So read 1 Corinthians 13 and 14. Quiero que leas 1 de Corintios capítulo 13 y capítulo 14. 13 talks about the love and 14 talks about the gift of tongues. Porque el 13 habla del amor y el 14 habla del don de lenguas. Okay, now I want to get into an interesting one here. Ahora quiero mencionar algo muy interesante aquí. Now there's one gift that is not mentioned here. Hay in un 1 don que no Corinthians está 12, mencionado aquí en 1 de Corintios 12. and it is the gift of deliverance. Es el don de liberación. The gift of El deliverance. don de liberación. Go to Mark 16. Y quiero que vayas a Marcos 16. Mark chapter 16. Marcos 16. We're going to read verses 17 and 18. Vamos a leer el versículo 17 y 18. Mark 16, 17 and 18. Vamos a leer Marcos 16, 17 y 18.
It's the last chapter of the book of Mark. We all should know this. We're a church of deliverance. Mark 16, 17, and 18. Debemos de saber este versículo porque somos una iglesia que operamos en la liberación. Amén. And these signs shall follow them that believe. And these signs shall follow them that believe. Do I have anybody here that believes? In my name they shall cast out devils. They shall speak with new tongues. Ah, there's tongues. They shall take up serpents. And if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Wow. Dice la palabra de Dios. Léelo conmigo. Dice, estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, como acabamos de aprender ahorita. Dice, y tomarán serpientes en las manos, y aunque beban veneno, no les hará daño, y pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. You know, these two scriptures right here reveal a lot to us. Sabes, estas escrituras nos revelan A lot that bastante, we've already talked about. mucho de lo que ya hemos hablado. First of all, it says those that believe. Para empezar, empieza la escritura diciendo, para los que creen. That means you gotta have what? Eso quiere decir que si tú crees, tienes que tener ¿qué? You gotta have faith. Fe. If you believe, Si tú that means crees, you're operating in faith. eso quiere decir que estás operando con fe. Then it says in my name. Y dice, en mi nombre. It's in the name of Jesus. Es en el nombre de Jesús. It's not in the name of Pastor Hugo. No es en el nombre de It's not in the name of Pastor Myra. o el pastor It's not Amaya. in the name of Jose No es en el nombre de or José Francisco o Francisco or whoever. o quien sea. It is in the name of Es Jesus solo en el Christ nombre de Cristo that we Jesús cast these devils que out. pueden salir los demonios. This reminds me of the story of the sons of Sceva. Esto me recuerda también sobre la historia de los hijos de Esquiva. Who's read the story of the 7 sons of Sceva ¿Quién ha leído esa historia de los 7 hijos in the de book of Acts? Esquiva en el libro de Hechos? I can't remember what chapter it's in right now. No me acuerdo qué capítulo era, que But me these acuerdo. men, Pero esos hombres, they attempted to do deliverance on a person. ellos intentaron ir y sacar demonios de una persona. And it was so weird the way they prayed. Y fue chistoso hasta cómo oraban. Because they said, Porque ellos decían, in the name of Jesus, decían, en el nombre de Jesús, whom Paul preaches, el cual predica Pablo, we command the demons out. ordenamos que salgan los demonios. So they themselves had no faith. Así es que eso te dice que ellos mismos al sacar un They demonio no were tenían trying to fe. cast the demons out in the name of Paul. In the name of Jesus, who Paul preached. Querían sacar un demonio en el nombre de Jesús, el cual era el que predicaba Pablo. So what do you think happened? Entonces, ¿qué crees que pasó? Well, the guy manifested. El que estaba endemoniado se empezó a manifestar. But he manifests to where he beats them up. Y se manifestó al punto que los empieza a golpear. And then he rips their clothes Y luego off. los desnuda. So the word says that they leave beaten up and naked. Y la palabra dice que cuando se fueron golpeados y desnudos. Because they were trying to do deliverance Porque ellos intentaron hacer liberación using the name of Jesus, usando el nombre de who Jesús, Paul preached, el cual and predica believed Pablo y cree. it. That's a lesson for us there. Esa es una lección para We got to nosotros remember aprender. that Tienes que saber it is never through our power. de que no es nuestro poder, It is through the name of es Jesus. por el poder y el nombre de Cristo Jesús. And we all have this authority, my Y family. todos tenemos ese tipo de All of us autoridad. have this authority. Todos cargamos esa autoridad. Everybody. Todos. But again, it comes at a price. Pero te recuerdo que viene por un precio. It comes at a price. Because if you are not Si tú, no, fully surrendered to the Lord, si tú no estás completamente entregado al Señor, if you're not doing what you're supposed to do as a true si tú believer, no estás haciendo lo que verdaderamente tienes que hacer como un creyente verdadero, if there is hidden sin and iniquity in you, si tienes pecado escondido o iniquidad, be careful, cuidado, because you might end up like the 7 sons porque of puedes Sceva. terminar igual como el ejemplo que te di de los hijos de Esquiva. Now, verse 18, Ahora, versículo 18. they shall take up serpents, Dice, tomarán serpientes en las manos and if they drink any deadly thing, it y shall not aunque hurt them. beban veneno no les hará daño. This reminds me of Paul, what I was talking about. Y esto me recuerda de lo que les mencionaba del apóstol Pablo. When that viper bit him, Cuando esa serpiente lo mordió, nothing happened to no him. le pasó nada. And there are stories of many Y pastors sabes, hay historias de muchos pastores that have gone to evangelize in other que han countries salido a evangelizar a otros países where they eat something donde comen algo that had poison, que tenía veneno or they drink something, o tomaban algo. and these men
Y estos women, hombres, whoever they are, hombres o mujeres de Dios, nothing happened to them. nada les pasó. Nothing happened to them Nada les pasó because of this scripture por la right here. escritura que aquí está estudiando, Because of the power of the Holy por el Spirit in poder them. del Espíritu Santo en ellos. That is incredible. Esto es algo increíble. And then of course we have, you shall lay hands on the sick and they shall recover. There's the gift of healing. Y aquí se manifiesta el don de sanidad, donde dice Wow. que pondrán manos en los enfermos y sanarán. I don't know about you, but this motivates me. Yo no sé tú, pero esto me motiva. This motivates me. Esto me motiva. How many of you want the gifts today? Porque ¿cuántos quieren los dones? How many of you want them? ¿Cuántos quieren esos dones mencionados aquí? We're going to pray now. Let's go after them. Stand to your Vamos feet. a orar, vamos a pedirlos. Amén, ponte de pie. We're going to ask boldly for the Holy Spirit to give us these Y gifts. vamos a pedirle valientes al Espíritu Santo que empiece a operar en nosotros y empiece a depositar estos dones. Just stand to your feet. We're Te pido que te almost done. pongas de pie, ya vamos a terminar. Don't be in a hurry to leave. No tengas prisa en irte. You've already sweated enough. A little Créeme que bit longer won't ya hurt. sudaste lo suficiente, ya un poco más Glory to ya God. no va a doler. Gloria a Dios. Hallelujah. I also want to ask this. If there's anybody that's in need of prayer, Si alguien requiere oración, prayer for healing, te estoy hablando de oración de sanidad for prayer for whatever, o lo que tú requieras, you need una deliverance, oración. whatever it is, Si tú come requieres up to the front. liberación, yo quiero que te vengas al frente. Come up to the altar.